nosotros. Mariana Alegre, directora del Observatorio Lima, ¿cómo vamos? En nada está dicho. Mariana, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. A ver, tú siempre tienes una mirada alentadora y a la vez prolija de la ciudad, de Lima. Lo que está pasando hoy en San Marcos, en la zona de Universitaria, Venezuela, ¿cómo lo arreglamos? Es decir, hay un proyecto de bypass. No solamente el bypass, porque ahora se agrega la estación de la línea del metro, pero eso es otro tema. Sí, pero digamos que está dentro del paquete ahora. ¿Es viable el bypass? Es decir, ¿sirve el bypass para todo ese flujo que viene de Lima Norte? Aquí creo que hay un error en la pregunta. Lo primero es entender el objetivo de una obra, ¿no? Entonces, si efectivamente el objetivo va a ser la fluidez y la transitabilidad de, por ejemplo, los conductores privados, podemos construir bypasses o vías o soluciones que van en ese sentido. Pero en una ciudad sostenible no podemos hacer soluciones que no sean integrales, ¿no? Porque si no, que el bypass es una solución solo para el auto. Es parcial y es solo para un beneficiario que va a ser, en este caso, el porcentaje de menor. Entonces voy a reescribir mi pregunta. A ver. ¿Sirve solo para los autos? Sirve solo para los autos en condiciones de buen diseño vial. Los bypasses que solemos tener en nuestro país ni siquiera sirven para el objetivo para el cual fueron pensados, que es para beneficiar al auto, porque les prometen, en algunos casos, fluidez y velocidad que tampoco les entregan y que esta dura muy poco tiempo. Vemos cómo hay muchos bypasses que ahora están justamente colapsados con el tráfico del auto. Hay un concepto de la ingeniería de tránsito que se llama demanda inducida, es decir, ofreces infraestructura que luego es atractiva y por lo tanto utilizada y eso se satura. Para ejemplos más concretos, en términos de la solución para el tráfico, hay una analogía muy famosa que tiene que ver con querer combatir la obesidad comprando una talla de pantalón más ancha. Ah, no, pues así no se combate la obesidad, no se combate. Entonces, y tampoco, es al revés. Así es, y tampoco se combate el tráfico ofreciendo más vías o más ancho de área de circulación vehicular. Entonces, ¿tu salida es cuál? ¿El transporte público? El transporte público definitivamente es la apuesta principal por la cual debe apostar cualquier ciudad que quiera ser sostenible. Estoy de acuerdo contigo, pero tenemos solamente una línea del metro, una en construcción, que justamente va a pasar por ahí. Con lo cual, la caducidad de una obra vial específica para autos todavía se va a ir reducida aún más ante las obras de transporte colectivo masivo que están siendo pensadas y desarrolladas para la zona. Entonces, en este conflicto habría una paradoja. Es decir, por un lado, el bypass o la obra de allí quiere ayudar al carro, pero a su vez se busca una estación de metro que lo que pretende es que baje el fluido de carro. Así es. Entonces y por eso es que el problema está en entender el problema de la transitabilidad y del flujo vehicular como justamente el problema a atender. Y por eso lo que se tiene que pensar es en una regeneración urbana de los distintos elementos que tienen que ver con la ciudad en esa zona concreta, que involucra, por supuesto, a los atractores principales de viajes asociados al área, es decir, la universidad, las otras universidades de la zona, otros elementos que generan viajes y, por supuesto, la calidad urbana y de vida de los vecinos que viven en todos los alrededores. Hay una residencial ahí muy cerca. Hay varias. Y además el entendimiento de que la ciudad y, por lo tanto, las zonas de la ciudad son sistemas complejos. Entonces, cualquier elemento que genere una modificación en la lógica del sistema va a afectar todas las otras partes de ese sistema y podrás tener en este momento mucho tráfico justamente por colectivos informales, por mala distribución de las rutas de transporte, pero cuando empiezas a regular los procesos, ya esos problemas desaparecen y por lo tanto tienes una mayor fluidez que es la que querías además provocarle al auto. Claro, pero a ver, regresemos al principio. Hay un flujo inevitablemente hoy de carga vehicular particular, también pública. Bastante. También pública. Porque ahí en Universitaria con Colonial se te cruzan todos los micros que no pueden seguir de frente. Porque, digamos, la idea es que puedan seguir por la Universitaria, ¿no?
pasando la residencial que está cruzando Colonial, sino que tienen que hacer un giro a la izquierda y entrar por una calle y de ahí se encuentran con el bypass. ¿Por qué hacen el giro a la izquierda? ¿Ah? ¿Y por qué hacen ese giro? Porque no pueden continuar. Así es, porque nuevamente el diseño urbano de esa zona está afectando, en este caso, el tránsito de los vehículos del transporte público, generando congestión que afecta a los autos. Entonces, ¿qué? ¿Tú moverías el transporte público para que siga de frente? El transporte público tiene que tener la prioridad siempre. Claro. Absolutamente, transporta más gente y es más eficiente en términos ambientales, en términos de recursos, etcétera. Algunas unidades, no sé, o sea, hoy aquí. Sí, pero incluso las malas unidades hoy aquí acaban transportando más gente y siendo dentro todo más eficientes que los vehículos privados. Por eso la apuesta tiene que ir a la reforma del transporte y a la lógica de un sistema integrado de transporte donde incluimos el Metro de Lima y los corredores complementarios y el ordenamiento de los buses clásicos y tradicionales, ¿no? Entonces, para ti la obra por la cual hoy la San Marcos está tomada por los estudiantes que no quieren que se ceda ni un centímetro, y cito sus palabras, del campus, no se justifica. No se justifica en absoluto. Y creo que ahí una de las cosas que hay que analizar tiene que ver justamente con las otras soluciones con las que puedes resolver esos objetivos que siguen siendo parciales de mejora de fluidez y de tránsito en relación a una obra tan grande y tan pesada como una infraestructura de bypass. Por ejemplo, estrategias de gestión vial. Eso suena como muy técnico, pero básicamente es programar correctamente semáforos, diseñar correctamente las calles y las vías y las intersecciones, evitar los cuellos de botella que están generando ahora y que generarían todavía más cuellos de botella cuando vamos a pasar ya no solamente de 2 carriles estarían planeándose pasar a 5 carriles, de 5 a 2 carriles. Claro, por eso es que se necesita o se pide este espacio, ¿no? Así es, ¿no? En el campo. Entonces, todo ese proceso y toda esa discusión que estamos teniendo igual sigue enfocada en uno de los aspectos de la ciudad, que es el tema del tránsito. Pero en esta zona de la ciudad y en todas las zonas de la ciudad, el tránsito es un elemento más de una integralidad vinculada a la ciudad, claro, donde aparece también temas vinculados a accesibilidad, caminabilidad, mejora de la seguridad vial y también, por lo tanto, mejora del diseño urbano, que a su vez genera o podría generar, dependiendo de cómo lo hagas, si lo haces bien o mal, beneficio o deterioro, ¿no? Y por lo tanto mayor inseguridad ciudadana. Ahora, la municipalidad está tratando de dar algunos pasos. Hoy contesta que no va a considerar, ¿no?, la oreja, digamos, el intercambio, y que está buscando una salida alternativa. Pero al mismo tiempo hubo un documento que se firmó en la campaña, ¿no?, firmado además por el señor Muñoz, en el que dicen que se va a respetar el campus universitario, que además no se va a retomar el proyecto vial del año 2007-2008, denominada oreja vial. Que es la que confirman que no van a incluir. En el comunicado, pero recién ahora. Entiendo que ya era justamente una de las nuevas propuestas, imagino que estarían ratificando que no lo incluyen. Claro, pero dice aquí, es que, claro, el alcalde aún no sale, pues, solamente emitió un comunicado, dice, ni plantear el recorte del espacio de San Marcos, de otra índole, de la Municipalidad de Lima de ser electo alcalde metropolitano. Eso por un lado. Y por otro lado, tienes este comunicado. ¿Hacia qué salida se puede apuntar? ¿Qué le puedes recomendar tú, digamos, en esta situación a la municipalidad? Yo encuentro en esta situación una gran oportunidad para que el alcalde Muñoz y la gestión municipal pueda plantear una nueva forma de hacer ciudad. Entonces, sí, tenemos un conflicto que resolver vinculado al bypass y obviamente al espacio público en los alrededores hacia afuera del campus y por lo tanto el potencial ingreso al territorio de la Universidad de San Marcos, pero que esto puede dar pie a un proceso completo de regeneración de la zona que permita demostrar y por lo tanto darle más calidad de vida a universitarios y comunidad universitaria y a vecinos y a ciudadanos en general, pero que incluya todos los aspectos completos, es decir, que se hable de mejora de transporte y reforma, que se planifique teniendo en cuenta la línea de metro, que se organice las rutas y el desplazamiento de los vehículos privados bajo una lógica de movilidad sostenible, es decir, donde más importante es el peatón, el ciclista, el transporte público y al final el vehículo privado, que se recuperen espacios públicos en condiciones de seguridad y de diseño urbano apropiado e incluso se podría ir todavía más allá y eso sería un planteamiento hacia la misma Universidad de San Marcos y a la comunidad universitaria de pensar en por qué no abrir la universidad a la comunidad. Ya es una universidad pública, ya se puede ingresar,
pero ¿por qué no aprovechamos esas áreas verdes que están ahí maravillosas y que pueden ser aprovechados no solo por los estudiantes, sino por Quitar cualquier el cerco, persona? dices tú. Una posibilidad es quitar el cerco, pero no necesariamente, porque puede generar temas más bien logísticos y todavía complicados, pero podemos ir poco a poco, Claro. haciendo Sí, accesos. en este momento no sería una buena así es, idea. haciendo accesos, haciendo espacios, haciendo activaciones, procesos que permitan vincular la universidad con los vecinos y con la ciudadanía. Y en esos esfuerzos viene pico y placa, que también quería hablar contigo de eso, porque sale una encuesta hoy que dice que el 56% de los limeños que están informados, que están enterados del pico y placa, aprueba la implementación del plan. Y al mismo tiempo consideran que los camiones deben circular de noche y de madrugada. Y se está pensando desde la municipalidad, aparentemente son los primeros datos que comienzan a soltarse, que estarían retrocediendo en el tema de los camiones, que han sido insertados en el pico y placa. ¿Tú qué piensas? A ver, acá hay dos cosas también separadas. La medida de pico y placa es una medida que se puede aprovechar justamente para regular o reacomodar el tránsito de vehículos particulares, pero que le ha faltado incluir algunos componentes que podrían permitir promover, incluso dentro de los vehículos privados, mejores formas de movilidad. Es decir, ¿cuáles? Por ejemplo, vehículos que no cargan a una sola persona, que no solamente llevan al conductor, que llevan más de una persona, son más eficientes que el que lleva una sola persona. Eso Claro. podrían ser, entre comillas, premiados. Porque ocupan espacio. Exacto, vehículos con energías limpias, ¿no? Que sean a gas o energía eléctrica, cuando eventualmente esto suceda, deberían estar exentos de pronto de este tipo de Y ahí prácticas. combinas ambiente. Por lo tanto, metes temas ambientales y disminuyes efectivamente el impacto ambiental, que es el que también está, en teoría, te debería preocupar. Que no Carriles está incluido. exclusivos para el transporte. Absolutamente, carriles exclusivos para el transporte público, que a su vez va a generar la disminución de los colectivos, que son los que generan en muchos casos el Escúchame, tráfico la de Arequipa, locos. El otro día la Todas las recorrí avenidas- todas las completa, avenidas principales. medí el trabajo porque iba a ir al centro. Entonces ¿Te tomaste me fui, un colectivo? No, me Más fui en fácil. carro. Me fui en carro. Bueno, más fácil se habría Me fui sido en ir carro, en me colectivo. fui en carro. Yo soy un autodependiente, porque sueño con un metro, vamos a lo Madrid, digamos, pero es imposible, pues No, todavía. pero acá tenemos buenas cosas. El Metropolitano, en horas Sí. no necesariamente de punta, funciona bastante bien. Pero Y el no- corredor no azul conecta, de la pues. avenida Arequipa, que podría ser el que podrías haber El problema usado, son las conexiones. tiene un problema importante, que es que justamente el tiempo de viaje es tan largo que generas esas ineficiencias. Pero, por que ejemplo, me invitan estoy a ir en educando. auto. En los días de pico y placa, yo soy impar. En los días de pico y placa me vengo en Uber. Ya. Algo Ya, algo hago. No, Por no lo es menos- mucho cambio. Sí, pues. Todavía No déjame, es mucho pues. cambio. Todavía soy Vamos poco a autodependiente. poco. Vamos Ahora, poco a pero poco. Pero hablabas de los te iba a camiones. decir que no se está mirando lo de la avenida Arequipa, que la recorrí completa y los colectivos andan a sus anchas, pasándose un carril al otro impunemente. Incluso yo me tomé el trabajo de ver como a 4 o 5. Ni un pasajero. Y seguían ahí andando, y nadie los está fiscalizando. Ese es otro tema. Sí, pero es que ahí también de nuevo, la solución es quitarle entonces a un grupo de la población importantísimo que usan los colectivos informales porque no encuentran satisfacción en el transporte público colectivo y no tienen de repente el dinero para irse en taxis. Una forma de moverse que les está resultando. No digo que sea la mejor forma, ni tampoco estoy defendiendo a los colectivos. Estoy diciendo que el problema aquí es un problema de que el sistema público no está ofreciendo satisfaciendo esas necesidades. Eso, pues, ese es el problema. ¿No? Entonces, por eso tú tomas el corredor, Uso corredor azul. scooters, ya me acordé. Ya, también. Estoy empezando Pero para a usar viajes scooters. cortos y que lamentablemente todavía están en una zona 3 restringida de la kilómetros. ciudad. Y además no están muy bien regulados, porque a veces, ya claro, vas pegadito a la derecha en la pista, pero cuando estás yendo, te encuentras con autos estacionados en la línea amarilla. Entonces tienes que ir a la izquierda y a veces bajas la velocidad, me bajo del scooter y voy por la vereda, de regreso, o sea, es bien complicado Lima. Ahora, entonces, todo ese sistema que nos agrede, digamos, Sí, porque agrede, cualquiera de es los verdad. medios de transporte que usemos, sea auto, sea bicicleta, sea scooter, sea colectivo, no nos ofrece condiciones dignas ni tampoco nos ofrece viajes libres de estrés o preocupaciones. No sea que te vayan a atropellar manejando el scooter, sea que te vayan a robar en el colectivo. Yo siento que informar. es un safari. O o sea. Exacto. Estamos como siempre como a la defensiva Sí. y con miedo, ¿no? Y de nuevo, todo eso se resuelve también con buen diseño vial, con buen sistema de reglas y en el caso concreto de vías principales como la avenida Arequipa, carriles exclusivos de transporte público que garanticen frecuencia y tiempos
a los usuarios del vehículo, eliminan esos otros modelos de paratránsito, que es como se le llama a los colectivos en la jerga del transporte, que solamente están ahí atendiendo esa demanda insatisfecha que el propio Estado no nos da, ¿no? O sea, en este caso como servicio público de transporte. Mariana Alegre, directora de Cómo Vamos. Bueno, ¿cómo vamos? Todavía no mucho, no vamos avanzando mucho en cuanto al transporte, pero ahí vamos. ¿Ah? Lima, ¿cómo vamos? Gracias, Mariana, por venir. Un gusto. Gracias. Y así se termina esta edición del programa. Vamos a ver qué pasa mañana, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Que tenga buenas noches.